Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Hola a todos, esto es lo mejor de las historias de infidelidad. La historia de hoy trata sobre un hombre cuya esposa e hijo lo abandonaron en una estación de tren, sin saber que esa misma noche activó un protocolo que convertiría su victoria en el principio de su perdición. Maxwell Donovan contempló las luces traseras rojas de su Mercedes mientras se perdían en la noche. La risa de su esposa, Verónica, flotaba en el aire frío como un veneno. En el asiento del copiloto, se vislumbraba la silueta de su hijo Dylan, de 16 años, quien ni una sola vez miró atrás. Ahora solo eres un estorbo, le había espetado Verónica minutos antes, arrojándole la cartera vacía a los pies. Las tarjetas de crédito platino habían desaparecido, junto con su reloj Patek Philippe, una reliquia familiar de su abuelo. La estación de tren abandonada en la zona rural de Pensilvania crujía con el viento de octubre. El aliento de Maxwell se condensaba en el aire mientras se agarraba el brazo, donde Lester Hughes, el amante de Verónica, le había propinado un cobarde golpe antes de marcharse con su familia. A sus 52 años, Maxwell Donovan había forjado un imperio en la seguridad privada tras 15 años en la inteligencia naval. Su empresa, Watchman Security, había protegido a diplomáticos, celebridades y ejecutivos corporativos en 87 países. 3 meses antes, un sofisticado ciberataque había paralizado su compañía, vaciando cuentas y borrando datos de clientes. El ataque no fue un hecho fortuito. Dentro de la estación, parpadeaban las antiguas luces fluorescentes. Walter, el anciano jefe de estación, observaba a Maxwell desde detrás de un cristal polvoriento. La estación cierra en 10 minutos, gritó Walter. El último tren pasó hace 3 horas. Maxwell se acercó, con voz firme a pesar del profundo dolor de la traición que sentía en el pecho. Necesito hacer una llamada. Los teléfonos son para emergencias. Walter dudó, luego asintió al ver algo en los ojos de Maxwell. Una llamada. Mientras Maxwell marcaba, los recuerdos pasaron fugazmente por su mente, los misteriosos viajes de negocios de Verónica durante el último año, los repentinos gustos caros de Dylan, las notificaciones de cuentas en el extranjero que había descartado como errores bancarios. Soy yo, dijo Maxwell cuando se conectó la línea. Protocolo tierra quemada. Una voz femenina respondió, se requiere confirmación. Noviembre. Eco. Vencedor. Eco. Romeo. ¿Entendido, ubicación? Maxwell lo proporcionó. Coordenadas de la estación confirmadas. Extracción en 40 minutos. La voz al otro lado de la línea transmitió el mensaje con una eficiencia impecable. Cuando Maxwell colgó el teléfono, vio a Walter observándolo con una mirada curiosa e inquisitiva. ¿Todo bien, señor?, preguntó el hombre mayor, con un tono que denotaba genuina preocupación. Maxwell esbozó una leve sonrisa que apenas le iluminaba los ojos, un gesto vacío que delataba la angustia que lo consumía. Así será, respondió, con una convicción que superaba con creces sus sentimientos. La cruda verdad se había revelado 2 semanas antes, cuando Maxwell descubrió la elaborada conspiración tejida en su contra. Durante meses, Verónica había estado desviando sistemáticamente los activos de la empresa, con la ayuda de Lester Hughes, no solo su amante, sino un antiguo competidor al que Maxwell casi había arruinado. Juntos, habían orquestado meticulosamente su caída, corrompiendo a su propio hijo en el proceso. Lo habían adoctrinado con regalos suntuosos y promesas vacías, envenenando metódicamente su mente contra su padre. Lo que Verónica ignoraba era la larga anticipación de Maxwell por la traición, aunque nunca esperó que viniera de ella. En su profesión, la paranoia no era un trastorno, sino una prudente estrategia de supervivencia. Años atrás, había establecido una organización clandestina, una red infalible equipada con recursos y agentes completamente desconocidos. Para Verónica, 2 décadas de matrimonio se habían desvanecido, erosionadas por la implacable marea de la codicia. A la salida de la estación, los faros rasgaron el horizonte. No era el elegante Mercedes que lo había abandonado, sino un todoterreno negro con cristales muy tintados.
Buena suerte con lo que sea que estés haciendo, le dijo Walter mientras Maxwell se dirigía a la puerta. Maxwell hizo una pausa y se volvió hacia el anciano. Walter, puede que haya gente buscándome. Gente enfadada. El empleado de la estación asintió lentamente, con gesto comprensivo. No le he visto, señor. La puerta del todoterreno se abrió de golpe, dejando ver a Naomi Reeves, la antigua mano derecha de Maxwell en sus tiempos de inteligencia. Llevaba 7 años dirigiendo su organización paralela. Tienes una pinta horrible, Max, comentó con una voz que denotaba familiaridad y preocupación. Y sigues siendo pésima saludando, replicó, deslizándose en el asiento del pasajero con una resolución cansada. Cuando el vehículo arrancó, Maxwell ni siquiera miró hacia la comisaría. Tu esposa, tu hijo y Hughes están bajo vigilancia en este preciso momento, confirmó Naomi. Están celebrando en tu casa del lago. Maxwell miró fijamente la oscuridad del camino que se extendía ante él, apretando la mandíbula. Construye esa empresa desde cero. Les di todo. ¿Cuál es tu estrategia? Preguntó Naomi, con la vista fija en la carretera. Creen que me han destruido, dijo Maxwell, con la voz endurecida como el acero templado. Les voy a enseñar lo que es la verdadera destrucción. 3 meses después, Veronica Donovan contemplaba su reflejo en el espejo de lo que había sido el estudio de Maxwell. La mansión junto al lago, su antigua casa de verano, era ahora su residencia permanente, que compartía con Lester y Dylan. Para nosotros, dijo Lester, entregándole una copa de champán en el cristal favorito de Maxwell. Por no mirar atrás jamás, respondió ella, chocando su copa con la de él. A sus 45 años, Verónica había conservado su belleza gracias a una disciplina rigurosa y costosos tratamientos. Hija de un obrero, se había esforzado al máximo para terminar sus estudios de enfermería antes de conocer a Maxwell en un evento benéfico para veteranos. ¿Alguna noticia de los abogados? Preguntó Lester, aflojándose la corbata. Nada nuevo. Maxwell sigue desaparecido, probablemente se esté emborrachando hasta morir en algún motel. Verónica rió suavemente. El proceso de divorcio empieza el mes que viene. Entonces todo será legalmente mío. Lester la abrazó por la cintura. A sus 48 años, seguía estando en forma, con el pelo canoso que le daba un aspecto distinguido, más que envejecido. ¿Y Dylan? Preguntó. Se está adaptando, dijo Verónica. El terapeuta dice que su ira es normal. Lo que no mencionó fueron las pesadillas de Dylan, ni la vez que lo encontró mirando en silencio viejas fotografías familiares. El niño se parecía más a su padre de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Arriba, en su habitación, Dylan revisaba las redes sociales cuando se detuvo ante una notificación inusual, una solicitud de amistad de alguien llamado Alexander Ale, con una foto de perfil en blanco. El mensaje adjunto decía, tu padre quiere hablar contigo. El dedo de Dylan se cernió sobre el botón de borrar, pero la curiosidad pudo más. Escribió, demuéstralo. Segundos después, apareció una fotografía. En ella se veía a Maxwell sosteniendo el periódico de ayer junto a un tablero de ajedrez dispuesto exactamente como Dylan había estado aprendiendo de los viejos libros de su padre. ¿Qué quieres?, tecleó Dylan. La verdad, fue la respuesta, seguida de un archivo adjunto. Abajo, sonó el teléfono de Verónica. En la pantalla apareció el identificador de llamadas de su hermana, Brenda. Ronnie, ¿has visto las noticias? La voz de Brenda temblaba. ¿Qué noticias? Brecht Corp acaba de anunciar la adquisición total de... Los activos restantes de Watchman Securities estaban siendo reestructurados bajo una nueva administración. Verónica casi deja caer el teléfono de la incredulidad. Brecht Corporation, un conglomerado de la lista Fortune 500, nunca antes había mostrado interés alguno en el sector de la seguridad. Es imposible, balbuceó. La empresa no valía nada, nos aseguramos de ello. Sin embargo, el comunicado de prensa mencionaba explícitamente la recuperación de los activos malversados y la corrección del sabotaje interno. Tras colgar, Verónica corrió a su portátil.
El anuncio de Bridge Corporation acaparó la atención de los canales de noticias financieras y los analistas lo calificaron de jugada maestra estratégica. En ese preciso instante, Lester irrumpió en la habitación, pálido como la muerte. Todas mis cuentas han sido congeladas, absolutamente todas. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. El banco dice que forma parte de una investigación federal. En ese momento, el teléfono de Verónica sonó con alertas bancarias. Incluso sus cuentas en paraísos fiscales, cuidadosamente ocultas, cuentas que creía imposibles de rastrear, habían quedado completamente vacías. Arriba, Dylan miraba fijamente la pantalla del ordenador, revisando los correos electrónicos internos intercambiados entre su madre y Lester, que databan de los 18 meses anteriores. Los mensajes detallaban su plan coordinado para destruir sistemáticamente a su padre. Las fechas y horas confirmaban que su aventura había comenzado mucho antes del colapso de la empresa. Todo lo que Dylan había creído era mentira. Apareció una nueva notificación de texto en su pantalla: hay más. Nos vemos mañana en Crawford Park a las 3 de la tarde. Ven solo. Mientras tanto, en el centro de Filadelfia, Maxwell estaba sentado en la sala de juntas de la sede oriental de Bridge Corporation. Frente a él, Franklin Pierce, el director ejecutivo de Bridge Corporation, de cabello plateado, examinaba cuidadosamente los documentos que Maxwell le había proporcionado. Impresionante trabajo, Donovan. Tu evidencia contra Hughes es irrefutable. Maxwell asintió. Lester lleva años lavando dinero a través de empresas fantasma. Mi mujer simplemente le dio acceso a mayores oportunidades, y las cuentas offshore no se vaciaron, sino que se redirigieron. Maxwell aclaró que los fondos ahora estaban retenidos en depósito, acumulando evidencia con cada transacción que intentaban realizar. Pierce se reclinó en su silla. ¿Te das cuenta de que esto es solo el principio? Contraatacarán. Cuento con ello, respondió Maxwell. Esa noche, mientras Verónica llamaba frenéticamente a un abogado tras otro, su cuenta de correo electrónico personal recibió un mensaje de un remitente anónimo. El asunto del correo indicaba que era un mensaje de su esposo, con fotografías de vigilancia adjuntas que la mostraban a ella y a Lester antes del colapso de la empresa, reunidos con conocidos saboteadores corporativos. Su teléfono sonó inmediatamente, el identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Hola. Verónica, dijo Maxwell con voz tranquila y fría. Max, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Creo que me llamaste equipaje sobrante, dijo. Qué rápido cambian las cosas. Hagas lo que hagas, no funcionará, siseo. No tienes nada. Revisa tu correo electrónico de nuevo. Un nuevo mensaje contenía un video, imágenes de seguridad de su casa que mostraban a Verónica y Lester en momentos íntimos, discutiendo con todo lujo de detalle sus planes contra Maxwell. ¿Nos grabasteis en nuestra casa? La sorpresa y la rabia luchaban en su voz. Mi casa, corrigió Maxwell. Y esas son solo copias. Los originales se entregaron al FBI esta mañana junto con los registros financieros. A Verónica se le cortó la respiración. ¿Qué quieres? Quiero que sientas lo que yo sentí en esa estación de tren. Abandonado, despojado de todo. Su voz permaneció inquietantemente tranquila. Pero a diferencia de ti, yo no voy a dejar nada al azar. La llamada se cortó. Lester irrumpió agitando su teléfono. La SEC acaba de anunciar una investigación sobre nuestros negocios, y las noticias están publicando historias sobre espionaje corporativo. Afuera, se oyeron portazos de los coches cuando los agentes federales se acercaron a la casa. En otra parte de la ciudad, Maxwell observaba la transmisión en directo de las cámaras de vigilancia que había instalado años atrás, una medida de seguridad que Verónica había tachado de paranoia. A su lado, Naomi coordinaba con el equipo. Sus hijos acordaron reunirse mañana, informó. Maxwell asintió con expresión indescifrable. Y los demás socios de Hugh Canton como canarios. Resulta que la lealtad no es su fuerte. Nunca lo fue, dijo Maxwell, cerrando su portátil. La fase 2 comienza mañana. Dylan esperaba sentado en el banco del parque, frío como el hielo,
El sol invernal apenas le daba calor. Un hombre con un abrigo negro se acercó, no era su padre, sino alguien con porte militar parecido al de Maxwell. ¿Dónde está mi papá? Dylan preguntó, ¿quién eres? El hombre respondió, soy Brandon Miller, colega de tu padre. Quería que te diera esto primero. Le entregó un teléfono a Dylan. En la pantalla se reproducía un video de hacía un año, donde se veía a Verónica y Lester discutiendo en una habitación de hotel. Debemos ser cautelosos, decía Lester. Maxwell no es tonto. Verónica se burló, por favor. Confía en mí ciegamente. Y Dylan es fácilmente manipulable, igual que su padre. La mano de Dylan temblaba mientras veía a su madre poner los ojos en blanco cuando Lester le preguntó si alguna vez había amado a Maxwell. El amor no tuvo nada que ver, respondió en la grabación. 20 años interpretando el papel de la esposa hermosa, me he ganado su fortuna. El video terminó. Dylan alzó la mirada, con los ojos llameantes. Hay más, dijo Brandon en voz baja. Pero tu padre quería saber si estás preparado para toda la verdad. Dylan tragó saliva con dificultad. ¿Dónde está? A la espera de su decisión. Al otro lado de la ciudad, Verónica y Lester estaban sentados en el opulento despacho de su abogado, Bernard Walcott. Un abogado sexagenario conocido por su implacabilidad, evaluaba la situación con creciente preocupación. Las pruebas presentadas en su contra son sustanciales, admitió. Sin embargo, las técnicas de Maxwell suscitan dudas sobre su admisibilidad legal, por lo que podemos impugnarlas. ¿Podemos ganar? Preguntó Lester con un hilo de esperanza. Quizás, pero debes entender que Maxwell no se basa únicamente en los tribunales. La adquisición por parte de Bridge Corp le proporciona activos corporativos, y su experiencia en inteligencia implica conexiones dentro de las agencias federales. Verónica se inclinó hacia adelante con atención. Bernie, también tenemos información sobre Maxwell. Sus operaciones no siempre fueron legales. Walcott arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Su empresa proporcionaba seguridad a ciertos clientes que tenían contratos con el gobierno. Las situaciones complicadas se resolvían con discreción. ¿Tienes pruebas? Verónica asintió. Seguro encubierto. Si Maxwell desea la guerra, podemos destruir por completo su reputación. Al salir del despacho de Walcott, sonó el teléfono de Verónica. Era un mensaje de Dylan, lo sé todo. No intentes encontrarme. Apuesto a mi hijo en mi contra, espetó furiosa. Lester le estrechó la mano con gesto tranquilizador. Seguimos teniendo nuestro seguro. Esa noche, Dylan entró en el comedor privado del Hotel Renaissance, donde Maxwell estaba de pie junto a la ventana. Parecía mayor y más delgado de lo que Dylan recordaba, pero su presencia seguía siendo imponente. Has crecido, observó Maxwell con sencillez. Dylan permaneció rígido y respondió, he visto las pruebas. ¿Por qué no me dijiste lo que estaban haciendo? El tono de Maxwell no contenía ninguna acusación cuando respondió, ¿me habrías creído a mí antes que a tu madre? Dylan bajó la mirada. No lo sé. Siéntate, dijo Maxwell. Hay más que necesitas entender. Durante la cena, Maxwell relató cómo había sospechado de Verónica durante meses antes de descubrir pruebas, cómo había establecido planes de contingencia y cómo había pasado los últimos 3 meses desmantelando las conexiones criminales de Hugh. ¿Qué le pasa a mamá? Preguntó finalmente Dylan. Eso depende en parte de ti, respondió Maxwell. He protegido tu herencia mediante un fideicomiso al que no pueden acceder. Tu futuro está asegurado, independientemente de lo que decidas. Dylan estudió a su padre. Y si decido quedarme contigo, entonces reconstruiremos juntos. En otra parte de la ciudad, Verónica y Lester ejecutaron su contraataque, filtrando documentos a periodistas electos que alegaban que Maxwell había autorizado operaciones ilegales durante la vigencia de contratos gubernamentales. Al amanecer, la noticia se hizo pública. El teléfono de Maxwell no paraba de vibrar mientras los reporteros buscaban declaraciones. Naomi lo encontró leyendo tranquilamente los titulares.
Están jugando sus cartas según lo previsto, comentó. Maxwell asintió. ¿Está todo preparado? Sí. Peace está a la espera. Al mediodía, Bridgecorp convocó una rueda de prensa de emergencia. Franklin Pierce abordó directamente las acusaciones contra Maxwell. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino que representan un intento desesperado de individuos bajo investigación federal por desviar la atención de sus propios delitos, declaró, mostrando una carpeta. Anticipamos este ataque y nos preparamos en consecuencia. Peace reveló documentos que demostraban cómo Verónica y Lester habían fabricado pruebas, con marcas de tiempo y firmas electrónicas que demostraban que los documentos habían sido creados recientemente. Además, continuó Pierce, tenemos testimonios de antiguos socios del señor Hughes que lo confirman. En un plan meticulosamente coordinado, agentes federales detuvieron simultáneamente a Bernard Walker por cargos de conspiración y manipulación de pruebas. Desde la intimidad de su habitación de hotel, Verónica y Lester observaron la rueda de prensa con creciente horror. La mansión había sido recuperada mediante un procedimiento judicial de emergencia. Se acabó, susurró Lester, mientras su mente ya maquinaba posibles formas de traicionar a Verónica para garantizar su propia seguridad. Sonó el teléfono de ella. Es Maxwell otra vez. ¿Qué se siente?, preguntó él, ver cómo todo se derrumba a tu alrededor. No te saldrás con la tuya, siseó ella. Ya lo hice, respondió él. Revisa tu correo electrónico por última vez. El nuevo mensaje contenía imágenes de Lester reuniéndose con agentes federales esa misma mañana, ofreciéndose a testificar contra Verónica a cambio de clemencia. Cerró el trato hace 3 horas, declaró Maxwell. Actualmente, está bajo custodia protectora, como si estuviera programado. Lester salió del baño con su maleta lista. Verónica se giró hacia él, con el teléfono aún pegado a la oreja. Me has traicionado, susurró. La expresión de Lester lo confirmó todo. Lo siento, Ronnie. No tengo otra opción. Siempre tienes una opción, declaró ella, abalanzándose sobre él en un arrebato de furia. Maxwell colgó justo cuando los agentes federales, alertados de su ubicación, irrumpieron en la habitación. 6 meses después, Maxwell estaba de pie en su oficina reconstruida, contemplando el horizonte de Filadelfia. Watchman Security, ahora una filial de Bridgecorp, había recuperado a la mayoría de sus clientes y se había expandido a nuevos territorios. Dylan entró con folletos universitarios. El programa de seguridad de Stanford parece interesante. Siguiendo la tradición familiar, comentó Maxwell con una sonrisa. Quizás con algunas mejoras. Con el paso de los meses, Dylan había ganado confianza, recordándole a Maxwell a sí mismo a esa edad. Naomi apareció en la puerta. Los han sentenciado. Maxwell asintió. Verónica había recibido 15 años por fraude, conspiración e intento de agresión. Lester, a pesar de su cooperación, fue sentenciado a 8 años en un centro penitenciario aparte. Maxwell se había asegurado de que no volvieran a verse jamás. ¿Valió la pena?, preguntó Dylan en voz baja. Todo. Maxwell reflexionó sobre la pregunta. No solo intentaron apoderarse de mi fortuna o mi empresa. Buscaron arrebatarte a ti, mi legado, todo lo que amo. Algunas traiciones son imperdonables. Su teléfono vibró. Un mensaje de Walter, el antiguo agente de la estación de tren que ahora ejercía como jefe de seguridad en la restaurada casa de Maxwell junto al lago, decía, todo está seguro, señor. Maxwell esbozó una leve sonrisa, reflexionando sobre su viaje desde el abandono y la pérdida de todas sus posesiones hasta su recuperación y su fortaleza. Esta transformación no provino del perdón, sino de una preparación meticulosa y una resolución inquebrantable. Algunos lo llamarán venganza, le dijo a su hijo. Yo lo llamo justicia. Afuera, la ciudad de Filadelfia continuaba con su ritmo frenético, ajena al intrincado drama que se había desarrollado en su seno, una contienda en la que Maxwell Donovan lo había perdido todo, salvo su último y decisivo movimiento, la llamada que cambió el rumbo de todo. Y así, nuestra historia llega a su fin. Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios.
Gracias por tu valioso tiempo. Si esta historia te ha resultado interesante, te animo a suscribirte a este canal, tu apoyo es muy importante. Selecciona el video que aparece en tu pantalla y espero tu próximo encuentro.